Muy bien, hasta ahora saludamos en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Nos habla uno de los protagonistas de esta noticia. Él es Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, exministro de Defensa. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Muy complacido de estar con ustedes. El gusto de nuestro alto comisionado. Dentro de la información que ustedes han podido recopilar en las últimas horas, ¿quién es alias Guacho, este personaje que acabamos de entrevistar? Dentro de la información que nosotros conocemos directamente en la oficina, no tenemos ese nombre. No ha sido pasado por las FARC en la lista que sometió a consideración de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como postulado para recibir los beneficios del acuerdo final de paz. Por lo tanto, nunca lo sometimos al comité de verificación que tenemos con Fiscalía y con los organismos de seguridad. Ahora conocemos por los medios de comunicación lo que ha sido divulgado y, por supuesto, los informes del Ministerio de Defensa sobre el particular. Pero es bueno que la opinión pública conozca que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no tiene bases de datos de inteligencia, no tiene información sobre estas personas y solamente podemos certificar los nombres que las FARC nos han pasado inicialmente en su lista. Señor Alto Comisionado, ¿qué explicación entonces existe desde el Gobierno Nacional frente a las versiones contradictorias que ha conocido la opinión pública frente a alias Guacho? El Ministerio de Defensa aseguró en un trino a través de Twitter que él estuvo concentrado en una zona veredal transitoria, específicamente en el municipio de Tumaco. El Ministerio de Defensa ha dicho también en ese trino que Guacho salió de allí. Hoy, la Oficina del Alto Comisionado, es decir, usted, revisa las listas y dice que no hace parte de estos listados que entregó las FARC. ¿Cómo explicar esta contradicción? Bueno, es que hay que explicar que las zonas veredales empezaron este año y había un preagrupamiento que se realizó a finales del año pasado. Entonces, nosotros no tenemos ninguna información, no tenemos por qué tenerla. Era una organización que estaba en la clandestinidad acerca de quienes se reagruparon a finales del año pasado. Nosotros empezamos a tener información de los que marcharon hacia las zonas veredales de concentración durante este año y eso a partir de las listas que las FARC nos pasaron de los que se habían agrupado allí, tanto los que llamábamos enfusilados como las milicias que se concentraron en esas zonas. Entonces es perfectamente compatible que nosotros no tengamos esa información porque las FARC no los pasaron en la lista de postulados y que el Ministerio de Defensa disponga de una información de inteligencia que corresponde a otro momento, al momento previo a la marcha de estos combatientes de las FARC hacia las zonas de concentración. Señor Alto Comisionado, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alias Guacho decidiera negociar en algún momento su entrega con el gobierno? En este momento, ¿en qué situación jurídica se encuentra él? ¿Tendría los mismos beneficios a los cuales van a acceder los exintegrantes de las FARC que se van a acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿O finalmente quizás él estará ante la jurisdicción ordinaria? No, los únicos cobijados dentro de los beneficios del acuerdo de paz son los que se acogieron al acuerdo de paz, los que fueron pasados dentro de las listas que las FARC sometieron a la consideración del gobierno, de la Oficina del Alto Comisionado, y los que han sido certificados o acreditados por nosotros. El resto se consideran pues disidentes, como Gentil Duarte, por ejemplo, o como alias Euclides Mora, que fue abatido por las fuerzas militares y de policía hace algunas semanas. Son disidentes, perdieron su oportunidad de acogerse a estos beneficios. Ahora tienen la oportunidad de someterse a la justicia, de entregarse a las autoridades, de dejar de hacer daño, salvar su vida, por cierto, porque están en grave riesgo de perderla en un operativo militar y prestar la colaboración a las autoridades que les garantice algunos beneficios, alguna reducción de pena. Pero el proceso de paz es un proceso serio. Brinda una oportunidad y las oportunidades se aprovechan o se pierden. ¿Para el gobierno, alias Guacho es un disidente de las FARC? Yo no podría decirlo, yo me atengo a lo que dice el ministro de Defensa sobre el particular.
Repito, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene a su alcance información en torno a nombres que han sido pasados por las FARC dentro de la lista que ellos postulan para recibir beneficios. Del resto de los nombres que hay en el mundo de la criminalidad colombiana no tenemos conocimiento, no tenemos por qué tener conocimiento y nos atenemos a lo que en esa materia certifica el Ministerio de Defensa. Señor Alto Comisionado, para finalizar, porque sé que tiene muy pocos minutos el día de hoy para atendernos, el telón de fondo de esta masacre que enluta a la familia de 6 civiles es precisamente la erradicación de cultivos. Este programa que adelanta y defiende el gobierno nacional en el sur de Colombia. En ese contexto quiero preguntarle lo siguiente, Alto Comisionado. ¿Las FARC está cumpliendo o no con la ayuda que prometió para estos procesos de erradicación y sustitución de cultivos? Es decir, ¿están cumpliendo ese compromiso que adquirieron dentro del acuerdo de paz? Sí, es importante que la opinión pública conozca esto. Las FARC eran el principal protagonista en la obstrucción al programa de sustitución de cultivos, al programa de erradicación de cultivos ilícitos cuando estaba en la confrontación con el gobierno. Pero hoy ya no son ni siquiera una organización armada, ya están dedicados a la reinserción política, a la reinserción económica, a la reinserción social, a recorrer la ruta de reincorporación. Están aportando positivamente a su transformación y a la sociedad colombiana. Hay vacíos en esas zonas que dejó la concentración de las FARC en estas zonas que hoy llamamos espacios transitorios de capacitación y de reincorporación, que están siendo aprovechados por otras organizaciones armadas ilegales. Y sí, las FARC tienen un entendimiento con el gobierno para el tema de sustitución de cultivos ilícitos, como lo tienen también para el desminado y como lo tienen para la reincorporación. Y ese entendimiento y ese apoyo es muy importante para que ahora no solamente no se opongan armadamente como lo hacían en el pasado, sino que además colaboren con el gobierno y ayuden a crear conciencia en la comunidad para apoyar el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Señor Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, exministro de Defensa, gracias por haber estado hoy aquí en el programa de la noche. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. A usted, señor exministro y actual Alto Comisionado para la Paz. A pesar de que las FARC nieguen que alias Guacho perteneció a esta organización y digan que no aparece en los listados, así como lo aseguró el Alto Comisionado para la Paz en esa entrevista que acabamos de hacer, en diálogo que sostuvo alias Guacho con Noticias RCN, él dice completamente lo contrario. No solo asegura que estuvo 10 años en las FARC, sino también que permaneció por 4 meses en una zona veredal de Tumaco, una versión que comparte con el Ministerio de Defensa, que a través de Twitter dijo exactamente lo mismo. Este hombre de tez negra y con textura delgada es la persona por la que el gobierno colombiano ofreció una millonaria suma de dinero por información que permita dar con su paradero. Al parecer uno de ellos, alias Guacho, es el responsable de los disparos contra la fuerza pública y los disparos el lanzamiento de los tatucos que estamos verificando. En el mundo del crimen le llaman Guacho, pero su nombre real es Walter Patricio Arizala. Mucho se ha hablado de su prontuario criminal, si era o no parte de las FARC, si era o no disidente, si estuvo o no en una de las zonas veredales. Pues fue el mismo Guacho quien ante los micrófonos y las cámaras de Noticias RCN respondió a estas preguntas. ¿Comandante de qué frente? ¿Cuántos hombres tuvo a cargo en ese momento? Pertenecía aquí a la columna móvil Daniel Aldanas. Al mando mío pues siempre andábamos por comisión, éramos 12 unidades, era comandante de una guerrilla. El mando de una guerrilla tiene 25 unidades. En las últimas horas y previo a esta entrevista, las FARC reiteraron a través de varios medios y en diferentes ocasiones que alias Guacho ni era disidente, ni aparecía en los listados del Alto Comisionado para la Paz de miembros de esta guerrilla que hacen su tránsito a la vida civil. Primero, a través de este comunicado.
La Comisión de Listas Oficiales de las FARC informa que Walter Patricio Arizala Bernaza, también conocido como William Quiñones o Guacho, nunca ha estado vinculado a las listas oficiales de las FARC para el proceso de dejación y reincorporación, lo cual puede ser ratificado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde reposan nuestras listas oficiales, así como Naciones Unidas. También a través de las redes sociales. Twitter, Iván Márquez, octubre 6 de 2017. Alias Guacho es cabecilla de un grupo paramilitar, no de grupo disidente. Lo que se construye con mentiras sale mal. Incluso en rueda de prensa. Nosotros podemos asegurar que alias Guacho no pertenece a ningún grupo disidente, es lo primero. Y sí a un grupo paramilitar. Este personaje fue utilizado como pretexto para justificar esa horrible masacre. Hemos establecido que el señor Guacho no se encuentra en los listados entregados o confeccionados con la Oficina del Alto Comisionado. Pero algo distinto reveló Walter Arizala. Aseguró que sí estuvo en una de las 26 zonas de transición y normalización de las FARC. Dijo en cuál y el tiempo que permaneció allí. Estuve en la zona veredal del Playón, ¿sí? Más o menos aproximadamente 4 meses y ahí decidí salirme por cuestión personales y no estaba de acuerdo en lo que veía en el gobierno. Pero que haya permanecido en una zona veredal y haya decidido salir de allá no es solo la versión de alias Guacho. Esto fue lo que publicó el Ministerio de Defensa a través de su cuenta oficial en Twitter. Twitter, Ministerio de Defensa de Colombia, octubre 6 de 2017. Alias Guacho se encontraba concentrado en la zona veredal transitoria de normalización ubicada en Tumaco, la cual decidió abandonar. Arizala, quien hoy es considerado uno de los hombres más buscados en Colombia, relató las razones que lo llevaron a abandonar la zona veredal de El Playón en Nariño. En el lugar de la entrevista, alias Guacho dijo que tiene bajo su mando el Frente Oliver Sinisterra con más de 250 hombres. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Las armas que portaban los guerrilleros que acompañaban a alias Guacho en la entrevista parecen nuevas. Entre ellas hay fusiles Colt R-15 y M-16. También tienen lanzagranadas M4 y pistolas Pietro Beretta. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a Tumaco, en el departamento de Nariño. Quiero saludar al general Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía Nacional de Colombia. Bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias, buenas noches Jefferson, un saludo especial. A usted, señor general, vamos a hablar de varios temas. Quiero comenzar precisamente con este informe que acabamos de ver de nuestro periodista Oscar Ramírez y esta entrevista que ha entregado alias Guacho a nuestra periodista Ingrid Tobar de Noticias RCN. Dentro de la información que tiene la policía, alias Guacho ¿perteneció o no perteneció a las FARC? Hay versiones encontradas en ese momento frente a lo que es el pasado delictivo de este criminal que azota el sur de Colombia en ese momento. Bueno, para nosotros es claro, como lo dijo el señor ministro de la Defensa Nacional, efectivamente alias Guacho perteneció a las FARC y en este momento hace parte de un grupo residual organizado que estamos combatiendo de crimen organizado aquí en la región de Nariño. Señor general, si perteneció a las FARC, ¿por qué no está entonces en los listados que tenía en su poder el Alto Comisionado para la Paz? Tanto las FARC como el Alto Comisionado aseguran, en este caso Iván Márquez, también dijo lo mismo, que alias Guacho nunca estuvo en ninguna zona veredal, o por lo menos que no hizo parte de esos listados. Fue exactamente lo que él dijo. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate. Para nosotros es claro que perteneció a la FARC, que hace parte en este momento de un grupo residual organizado que delinque en Tumaco y contra el cual estamos combatiendo totalmente con toda nuestra contundencia. Yo creo que ese tema yo le dejo a los que están encargados de ese tema de manera particular. General Nieto, usted habla de un grupo residual, de una disidencia de las FARC que opera en el sur de Colombia, exactamente
en la zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, que es una zona donde hay gran cantidad de hectáreas cultivadas con hoja de coca. Me gustaría que usted nos hiciera una caracterización o nos definiera cómo opera esta organización criminal en esta zona. Bueno, esta es una estructura que constriñe a los campesinos allí, los obliga muchas veces al cultivo de la hoja de coca. Allí se encarga de proteger laboratorios, de proteger también toda la que es la recolección de la hoja de coca, controla territorio y desde luego todo el tema del narcotráfico que se mueve en ese sector, y desde luego ese es la labor delictiva que esa organización genera allí, constriñendo a los campesinos, generando todo un componente delictivo alrededor de todo el negocio del narcotráfico en esa región del Tumaco, en el sur de Tumaco, frontera con el Ecuador. General Nieto, el presidente Juan Manuel Santos ofreció una recompensa de 150 millones de pesos, una cifra cercana a los $50.000, para que nuestra audiencia en todo el continente americano entienda cuánto dinero ofreció, por la captura de este criminal. En este momento, ¿cómo están las labores para dar con el paradero de este cabecilla que le está haciendo tanto daño y que está generando tanto terror en el sur del país? Desde luego que aquí tenemos unos componentes de investigación muy importantes contra ese grupo, contra alias Guacho, alias Cachi, alias David, alias Matamba, que inclusive en esta semana fue neutralizado alias Cuzumbo, que era uno de los líderes delictivos en otra región de Tumaco y que fue neutralizado precisamente por la acción de grupos especializados que tenemos trabajando investigativamente contra estas organizaciones. El trabajo lo estamos haciendo con todo un componente articulado con nuestras fuerzas militares para lograr la captura o neutralización, si es del caso, de este delincuente. Es un trabajo que estamos realizando, precisamente aquí hay unos esfuerzos y unas capacidades que están colocadas precisamente para lograr la captura o neutralización de este delincuente. General Nieto, yo le pido el favor que nos siga acompañando. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando nuevamente con el comandante de la Policía Nacional a propósito no solamente de la presencia de estos grupos armados ilegales en el sur de Colombia, sino vamos a estar hablando también sobre la forma como avanzan las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables de esa masacre de 6 campesinos, de 6 civiles, que perdieron la vida el pasado jueves en medio de un enfrentamiento que aún no ha quedado con claridad qué fue lo que sucedió, una protesta cocalera que terminó en la muerte de 6 campesinos. 2 versiones chocan. Una que acusa a la fuerza pública de haber atacado a estos campesinos y por el otro lado, la versión que indica que disidencias y grupos criminales que operan en esta región habrían ocasionado esa masacre que hoy llora Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.